Cuando era un chiquillo me aprendí una voz que con el tordillo mi padre entonó en Parral de Hidalgo, donde siento yo que un día Dios por algo la vida me dio. Hoy donde yo vaya canto esa canción que de Lil sacara de su corazón, pues llevo en el alma con gran emoción el verso a Chihuahua más bello y mejor. Yo soy de esa tierra en donde sé yo, con Maclovio Herrera mi abuelo luchó, cuando por Chihuahua la revolución, con Gómez y Vaca en Parral comenzó. Vieran cómo es bello por dentro llevar, y con voz en cuello poderlo cantar, el amor profundo que hiciera Parral, de todito el mundo la gran capital. Se halla en la historia Parral, de Nueva Vizcaya siendo capital, tierra de valientes mi pueblo natal, ciudad de los puentes debió de llamar. Calle Independencia y plaza principal, en mi adolescencia me vieron pasar, con lindas mujeres que saben amar, y amigos que siempre podré recordar. Oh, Mina la Prieta llevaría al papel, si fuera poeta lo que fue el cuartel, y albergó la maña del centauro aquel, de la heroica hazaña y el destino cruel, hermosos parajes de San Rafael, qué bellos pasajes han de conocer, del pueblo y la historia que don Juan Rangel sembró en la memoria pa' vivir con él. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les damos la bienvenida a su programa de INA TV Septentrión, la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. En esta ocasión transmitimos para todos ustedes desde las oficinas del Centro INA Chihuahua, aquí en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, deseándoles se encuentren bien en sus hogares, en sus oficinas, deseándoles sobre todo un buen comienzo de semana. Pues miren ustedes, dentro de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense, tenemos el gusto de que esta tarde-noche, vamos a observar, disfrutar, aprender de los resultados de un taller internacional de restauración
y Conservación de Arquitectura de Tierra. Fue en la antigua Casa Botello quien sufrió una demolición flagrante que llevó a un proceso de denuncia ante la Fiscalía General de la República y un pago por el daño sufrido con la reposición del bien. Estas imágenes que acabamos de ver es quizás uno de los casos más exitosos en términos de recuperación del patrimonio en nuestro país. Una casa que fue recuperada en su totalidad y que hoy albergó paradójicamente a este taller, y lo digo paradójico porque hace 6 años estaba en total ruina. Las máquinas, el bulldozer había hecho una demolición gravísima y poco a poco fue lográndose su recuperación y hoy, por fortuna, tenemos el gusto, el placer de haber desarrollado la edición 2022 de Ticán. Pues bien, comenzamos, agradecemos desde luego a INA TV por esta oportunidad y a usted que nos está escuchando y viendo en esta serie de televisión. Esta tarde vamos a comenzar el programa conversando con Ana Karen Zaragoza. Ella es arquitecta, cuenta con estudios obviamente en arquitectura, pero se ha ido especializando en arquitectura de tierra. Ella trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero sobre todo es una joven arquitecta muy comprometida con la historia y el patrimonio de Chihuahua. Buenas tardes, Karen. Bienvenida a Septentrión. Buenas tardes, gracias. Chihuahua pareciera que no tiene un patrimonio edificado importante porque no dejamos de ver el norte siempre distante, alejado, con pocas evidencias, pero aquí en el estado, Karen, al menos estimamos entre 2.300, 2.500 monumentos históricos inmuebles. ¿Dónde se localizan esos inmuebles, Karen? Pues principalmente en los núcleos de población de las ciudades más importantes, pero tenemos 2 o prácticamente 3, que son los que cuentan con la mayor densidad. En la ciudad de Chihuahua, tal vez por el tamaño, aunque están un poco más dispersos. Y las 2 zonas de monumentos históricos, que son en Valle de Allende, con 110 inmuebles en un núcleo muy pequeño. Y el que le sigue en tamaño, pues muchísimo más grande, es Hidalgo del Parral, con más de 500 monumentos históricos dentro de la zona centro. Que justamente la Casa Botello, esta hermosa casa que veíamos en el video de introducción, se localiza en Hidalgo del Parral, una de las ciudades más hermosas, Karen, del estado de Chihuahua y del norte de México. Sí, pues también con uno de los inmuebles más antiguos que se han conservado. Justamente. Y bueno, de este patrimonio edificado, en su mayoría son viviendas, edificios. ¿Cómo podemos entender este patrimonio histórico? Es tal vez un poco difícil, porque normalmente cuando pensamos en el patrimonio histórico se nos viene a la mente los templos, los acueductos, los puentes, los palacios no municipales, pero en realidad la mayor parte son las casas de habitación. Casi toda la gente aquí en Chihuahua ha tenido contacto tal vez con la casa de su abuelita, que recuerda una casa de adobe, con pequeños cuartos alrededor de un patio central, y esas son la mayor parte de los monumentos. Son patrimonios todavía en uso. Sí, todavía, la mayoría. Han ido cambiando, tal vez ahorita el tamaño de las viviendas es muy grande como para que siga viviendo una familia, entonces se han ido subdividiendo o utilizado para oficinas, usos comerciales principalmente. ¿Cómo se puede saber de la cantidad de estos inmuebles? ¿Cómo nos enteramos dónde están, dónde se ubican? ¿Hay un directorio, hay un registro? Bueno, actualmente tenemos el catálogo de monumentos a nivel nacional, que se puede consultar en línea, pueden buscarlo en internet. Sin embargo, se está en construcción, no es totalmente, o sea, tiene lo que son los inmuebles que han estado catalogados de forma impresa, esas fichas se han migrado y se siguen actualizando. Ahí podemos encontrar las 500 fichas que se cometen en la declaratoria de zona, más fotografías, algunos planos, descripción arquitectónica, incluso un poquito de historia. También en Parral específico contamos con un
un plano que viene anexo a la declaratoria, en donde puede verse las zonas núcleo, los inmuebles considerados monumentos, o los que son como de transición, que propiamente ya son siglo XX, pero siguen siendo importantes por sus materiales constructivos. A ver, a propósito de que siglo XIX, XX, ¿qué es lo que hace ser un monumento Histórico. Inmueble. Inmueble. Bueno, son edificaciones, son tanto obras civiles como religiosas, que se encuentran ligadas a la historia de la nación y estén construidas entre los siglos XVI y XIX. Entonces tenemos como que esta fecha de 1900 de corte, pero luego vienen los inmuebles de valor patrimonial. O sea, no quiere decir que los que sigan no sean importantes, sino que simplemente la ley hace una diferencia. Y bueno, dicho de una manera más sencilla, desde el contacto español hasta 1900 es... ¿Y eso lo determinó el INA o quién? No sé. Es la ley, sé que viene la ley. Fueron diputados que finalmente en 1972 establecieron este criterio. Y bueno, dentro de estos trabajos, obviamente de conservación, de protección, que es lo que interesa, que estos monumentos no se destruyan, ¿cuáles son los principales retos que se tienen? Híjole, creo que principalmente es pues el conocimiento. Muchas veces los inmuebles, Parral tal vez ya los tenemos bastante identificados porque hay una zona de muy alta densidad, pero en otros lugares los vemos un poco ocultos de pues, todas las modas o este maquillaje que ha llegado. A veces están debajo de fachaletas de ladrillo, de lonas espectaculares, de pinturas modernas, de cambios de la moda, donde por ejemplo aquí son muy comunes las ventanas verticales por el sistema constructivo, ya que no permitía abrir panos muy amplios, pero luego en el siglo XX hubo una moda y los cambiaron, los pusieron en forma horizontal. Entonces eso ya hace que nos confundamos bastante con dónde se encuentran o cuáles son, entonces hay que aprender un poquito a ver detrás de todo esto. Después creo que viene el conocimiento de los propios dueños de los inmuebles, que tal vez no son conscientes de la historia que tienen y de cómo hay que cuidarlos. Y por tercero, que va ligado a eso, es la pérdida del sistema constructivo, que ya actualmente los albañiles, muchos albañiles no conocen, muchos propietarios no quieren construir con tierra, y intentan ponerles aditamentos de adobe que no son compatibles. Es y si a esto le agregamos pues todas las situaciones de inclemencias en el desierto, no nos llueve, pero cuando llueve genera muchos riesgos a la propia construcción, hace de esto un problema, pero también un reto. En ese sentido, el TICRAC representa una oportunidad para conocer. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? ¿Cuáles son los objetivos? Son, inclusive en esta edición, intentamos mucho volver a lo básico. Casi siempre los TICRAC han sido enfocados tanto a habitantes de casas de tierra como a estudiantes de arquitectura. En esta edición intentamos volver a los de primeros semestres para ver conceptos básicos, desde cómo funciona la cimentación, la estructura, cuáles son los materiales compatibles, cuáles son las partes de una casa de adobe, pues ya terminan siendo muy diferentes a una casa contemporánea de los bloques de ladrillo, ¿no? O bloques de concreto. Y pues ver tanto los sistemas que sepan valorar lo que tienen, como aprender cómo reparar o cuidar los sistemas activos. Es un taller que tiene muchísimos años, desde 1995. Se dan los primeros intercambios entre promotores del conocimiento de la arquitectura de tierra, sobre todo en la frontera mexicana, Chihuahua, Sonora, y lo que es los Estados Unidos, Nuevo México, Texas. Y el resultado pues fue realmente la generación de una serie de reflexiones, de conceptos muy importantes, pero sobre todo la vuelta a la práctica. Vamos a ver a continuación, desde luego, experiencias de cómo hay maestros o maestros albañiles, en toda la extensión de la palabra, que han recuperado estos conocimientos y que gracias a TICRAC, Karen, han podido
enriquecer su visión. También para ellos hay un espacio importante dentro del TICRAT. Sí, sí, tanto para aprender como para los que ya saben demostrar y esparcir sus conocimientos. Inclusive, yo la primera vez que asistí como estudiante, hace 10 años justamente en Parral, y de ahí fue donde también me empezó a interesar mucho la arquitectura de Siendo tierra. estudiante todavía. Sí, mi especialidad era bioclimático, entonces sí veíamos mucho la arquitectura de tierra, pero desde un aspecto más moderno, y aquí me tocó verla desde el punto de vista de la restauración. Y en un proceso de experimentación, ¿qué fue como estudiante lo que más llamó la atención? Entonces, Más me llamó la atención. Recuerdo que hicieron las pruebas del adobe, hicieron un taller de pruebas de adobe. Justamente la arquitecta Wendy Suárez, ella fue la que estuvo dando ese taller, que explica lindísimo, y cualquier duda que tuviéramos nos la resolvía, y hablaba sobre cómo cualquier tierra podía funcionar. Entonces a mí eso fue algo que me sorprendió bastante, porque siempre creemos como arquitectos que hay que ir a comprar las cosas o conseguir lo especial, y hablaba como sobre la tierra donde estuvieras, agregándole ya fuera arena o propiamente tierra a la que melimos, algún otro, ciertas características, se podía llegar a que funcionara sin necesidad de ir a otro lado o buscar un banco. O sea, cualquier lugar podría funcionar para construir tu tierra. Y es ahí donde estos talleres dan esta oportunidad. Pero no solo se ven asuntos de elaboración de adobes, también el TICRAT da oportunidad de saber sobre el comportamiento de la cal, que es fundamental. Sí, sí, la cal que ya se olvidó prácticamente su uso, pero sigue siendo uno de los mejores materiales, deja respirar la tierra, dura muchísimos años. Tal vez es un poquito complicado de trabajar, pero una vez agarrándole la forma o la maña, se podría decir, ya se puede seguir utilizando, y no solo la cal, sino los aplanados de tierra. Sí. Esta vez sí no se tomaron, pero en otras ocasiones, en otras ediciones de FICA también se han hablado sobre ellos. También hay sobre limpieza de cantera, también hay ejercicios en ese sentido. Sí, y que termina siendo con materiales muy simples, con jabón, con agua, con un cepillo de sardas naturales, y lugares que nosotros ya podremos decir que están, bueno, que otros profesionistas te dirían, mejor cámbialo por una pieza nueva, pueden recuperarse simplemente con esos materiales. Pues así es, el TICRAT es toda una oportunidad para capacitarse, ingenieros, arquitectos, o simplemente las familias que tienen la posibilidad de autoconstruir. En estos talleres se aprende a hacer adobes, enjarres. Obviamente, pues no es un proceso de un día para otro, pero la oportunidad de ejercitar el proceso, el conocimiento del proceso y el ejercicio diario, pues es lo que permite avanzar en ese sentido. ¿Cuándo se llevó a cabo el TICRAT en Parral? El 22 y 23 de septiembre, fueron jueves y viernes, los 2 días que consistían en conferencias en la mañana, a mitad del día, y talleres prácticos unas 2 horas en la tarde antes de que saliera muy el sol para que no nos deshidratáramos. Y bueno, una de las pláticas justamente fue sobre el proceso de recuperación de la quinta Botello. Sí. Un proceso, pues, bien pudiéramos identificar como histórico dentro de la vida institucional de protección y conservación de los bienes, y en un ejercicio puntual en la aplicación de la ley y de la voluntad de un gobierno local por hacer posible esta determinación. Bueno, Karen, te agradecemos la participación esta tarde. En un ratito más volvemos a platicar sobre los resultados del TICRAT. Toca ahora hablar de Armando, un maestro de obra, Armando Becerra Cárdenas. Él es originario de Rancho de Peña, municipio de Santa Isabel,
Él, junto con su hermano Refugio, seguramente conforman un par de maestros de los más sabios, conocedores y responsables con las comunidades donde trabajan. Ellos se han ido capacitando año con año en base a la experiencia, al ensayo y error, como ellos mismos dicen, pero con una gran vocación y respeto hacia los templos y hacia edificaciones que tienen que ver con la arquitectura de tierra. Quien ofreció el taller en esta ocasión, en el TICRAT, el taller de elaboración de adobes, pláticas sobre pintura lacal y cuestiones de manejo de pintura en puertas, es Armando, quien nos ofrece una pequeña entrevista precisamente relacionada con este taller. Armando, un nuevo taller de arquitectura de tierra en Parral. ¿Tú ya conocías Parral? Sí, aquí fue donde inicié precisamente mi vida en la construcción, por 1989, Ya los con inicios. arquitectura de tierra. No, fue en la construcción en masa de las casas de Infonavit. Eran mis inicios, al final de cuentas, en la construcción, ya con raíces desde casa de adobe, de haber hecho adobes, y ya en la construcción en masa viene uno con otro enfoque, pero siempre sin dejar de referencia aquello que nos enseñaron nuestros padres, porque era la construcción del adobe. Y ahora vuelves a trabajar aquí, a enseñar tus experiencias. Enfrentarse a un grupo de estudiantes es un reto. Sí, siempre lo es, porque no siempre se le da el interés que este tipo de talleres merecen. Parral es un referente en cuanto a monumentos arquitectónicos en el estado, De arquitectura de tierra. donde más monumentos históricos tiene la ciudad catalogados, pero también donde más desastres, yo creo, podemos decir que se han hecho por ignorancia a veces, la mayoría de las veces, por cuestiones que a veces se pierden edificios históricos por malas intervenciones, ¿no? Y el venir a compartir experiencias de este tipo es pues poner un granito de arena para revertir esa tendencia en hacerle al feo a las casas de adobe que tienen una historia detrás de esos muros. De cada una de ellas. ¿Qué te toca en estos talleres prácticos hacer? ¿Adobes? Sí, lo que es la elaboración del adobe, que es la materia básica, la materia prima básica para la arquitectura de tierra, el proceso de construcción, levantar muros y después el proteger, como este detalle, que es un detalle, pero que al final de cuentas es un proceso pequeño, pero se va dando la idea del esfuerzo que requiere tanto el hacer el adobe, de batir la tierra, como colocar los adobes. Es un esfuerzo bastante grande. Y luego va a haber también enjarres. Sí, los aplanados, exactamente, los aplanados que son para cubrir con las mejor de los materiales compatibles con el sistema constructivo, que Es la cal y arena. el mortero de cal arena, exactamente. Y luego van a haber también prácticas sobre pintura. Sobre pintura a la cal, que es otra de las cuestiones que se han quedado muy por ahí. A veces tenemos la idea que la pintura a la cal solo es blanca. Sí, porque desconocemos los colorantes, los pigmentos que se utilizaron. ¿Cómo son esos pigmentos? ¿Son artificiales, naturales? Hay de varios, hay naturales, los que se utilizaban antiguamente, ahora no, y hay muchas más materias. ¿Tú sigues usando los naturales? Los naturales todavía. ¿Cuáles? La utilizamos como aglutinante la baba de nopal, el colorante es el almagre, que es la tierra colorada. Sí. Son los más comunes. Y con eso vas dándole color, a tonalidades a los muros. A la cal. ¿Cuál es el principal reto de un maestro como tú, muy avesado en este asunto de la arquitectura de tierra, cuando te encuentras con alumnos que de repente sí están en segundo, Sí. tercer año de la carrera de arquitectura, pero que no han tenido contacto con esto? El mayor reto es llamar la atención, que volteen a ver la arquitectura de tierra, porque ellos van enfocados a lo mejor en su carrera en grandes proyectos, y es bueno, pero también dentro de la arquitectura de tierra tenemos grandes edificios muy grandes y muy nobles que merecen todo el conocimiento de las nuevas generaciones para poderlos mantener en el mejor estado posible. Y que esta experiencia pues les sirva ya en su vida. Exacto, en su vida práctica, así es. Bien, muchas gracias.
Ahora damos la bienvenida a Laura Portillo. Ella es arquitecta con estudios de especialización en arquitectura de tierra, en bioclimatismo, en todo esto que tiene que ver con un sistema constructivo que por siglos ha demostrado eficacia, eficiencia, pero también obviamente también vulnerabilidades en términos de medio, entornos y todo esto. Bueno, los próximos minutos vamos a estar hablando con ella de la experiencia tanto en el TICRAC como en su vida profesional. Ella es arquitecta de la sección de monumentos históricos aquí en el centro INA Chihuahua. Bienvenida, Laura. Gracias. Pues es todo un concepto muy rico, muy interesante. ¿Cómo pudiéramos definir de entrada a la arquitectura de tierra? No, pues es un concepto muy amplio, pero enfocándonos en arquitectura de tierra en el norte de México o en la región de Chihuahua, se puede definir, hay dos etapas, prehispánico e histórica. Sí. Como lo comentaba ahorita mi compañera Karen, creo que un poco de la llegada de los españoles, y este taller va enfocado a la arquitectura de tierra en adobes. O sea, el sistema constructivo con adobes. El que propiamente introdujeron los españoles Así es. a partir de la herencia de los árabes, de su presencia en la península ibérica por más de 800, ¿verdad? Desde luego que hablar de arquitectura de tierra, pues tiene que ver con la tierra, con el elemento más importante del entorno, pero aquí lo importante y lo que siempre le escucho yo a Laura en sus intervenciones es que no debemos de ver a la tierra como un elemento aislado o casuístico, sino como parte de un sistema constructivo. Dentro de este sistema constructivo basado en adobes, pensando en que son muchos los ojos y los oídos que nos están viendo, ¿no? ¿Cuál es el sistema constructivo al que hacemos referencia? Si lo pudiéramos describir así de una manera sencilla, pausada para que nos entienda. Pausa. El sistema tradicional de adobe es la cimentación, que yo siempre llamo zapatos, los pies de la construcción. Es cimentación de piedra, asentada con cal en la arena o con mortero de lodo. Una vez es la piedra de la región, de la zona donde quiera construir la casa o donde se construyó el inmueble, pegado con lodo. Y dependiendo de la calidad del suelo, si está muy fuerte, sólido. Depende de la calidad del suelo, le llamamos la dureza del suelo, ahí sí es el ABC. Sí. Y dependiendo de la altura de la construcción, es la profundidad. Y el espesor también depende. Casi siempre es el mismo espesor de los muros, pero hay veces que ahí hacen un balance y se hace más ancha la cimentación. Arriba de la cimentación nos hemos encontrado cimentación de metro y garra de 8 centímetros. Hay construcciones más pesadas como aquí Catedral, que sí es una cimentación que hasta 6 metros es pesado. Después de la cimentación vienen los muros de adobe. ¿Qué es un muro de adobe? El adobe es un ladrillo, es un block, casi siempre es grande, porque como no lleva ningún sistema estructural, el mismo adobe, el espesor es lo que se detiene y es lo que crea la masa térmica. Entonces, el bloque de adobe, cuatrapeado le llamamos en la obra, que va amarrado, como cuando estábamos chiquitos ya los de nuestra edad que pues, hacíamos bloquecitos, o ahora los leves, como se van amarrando los leves. Este sistema constructivo no usa castillos, no usa ni dalas, propiamente de ese dalas no, o sea, tenemos puros, estructura vertical no utilizamos, es el muro de carga que todo es el adobe, y para lo que vienen siendo ahora las dalas de cerramiento, o no, para empezar no utilizamos dala de la inicial, es desde la cimentación. Y es el muro de adobe, y tenemos dinteles. Los dinteles que son de madera y van arriba de cada claro. O sea, es decir, si tenemos una puerta, en la parte de arriba se va a ir a colocar ya la puerta de madera fija u otro material, ahí va
una viga o tabla, que es el dintel. Así es. Y en las ventanas es exactamente lo mismo. Exacto. Cada claro vano tenemos ahí un dintel. Arriba del dintel va adobe. Y arriba del adobe ya viene la viga de arriostre y luego las vigas de cal. Vamos, con el adobe llegamos hasta los 2 metros, o los digo, 2,20, 2,40, según lo que considere cada Pues quien. sí, Lo normal, en las casas un poco más modernas, sería que 240 es lo mínimo para estar en un confort. Pero nos podemos ir a un 270. 2,80. en fin. Así es. Llegando a esa altura, ahora sí viene la viga. La viga de arriostre que va a apoyar en el muro de adobe y esta viga nos ayuda a detener las vigas de carga, que son las vigas que vemos en la techumbre por debajo de las construcciones de adobe. Esta viga de arriostre nos ayuda a nivelar las cargas, nos ayuda a repartirlas y arriba de las vigas tenemos lo que es la tableta. Dicen, antes de ir a la tableta, que lo importante aquí es que la madera no haga contacto directo con la tierra. No, la viga de arriostre no es tanto para eso porque tenemos las vigas boleadas o rollizos o son vigas que no tienen la misma circunferencia ni no tienen el mismo apoyo. Entonces esos generalmente no llevan una viga de arriostre, se apoyan directamente Para sobre poder dar el nivel. Así es, se apoyan sobre la tierra. Esas vigas lo que nos importa es el nivel de la parte superior, no el de la parte inferior. Muy bien. Y arriba de estas vigas es donde se coloca la La tableta. tableta. La tableta es lo que nos ayuda a sostener el terrado y también nos genera una estabilidad estructural en las vigas. Ya que se clavan en las vigas, nos ayuda también junto con el encadenamiento de las vigas a que no se muevan estas, que no se la den. Y arriba de la tableta ya ponemos el terrado. El terrado es una capa de tierra compactada. Y bueno, va uno a los ranchos ahora y es hermoso ver lo que está dispuesto: carrizo, cocotillo, El locotillo no tableta, que bueno, pues ya es un poco la tabla cerrada que hoy los aserraderos, las madererías nos venden, ¿verdad? Y facilita mucho el proceso. Pero bueno, quien no tiene capacidad de comprar y vive en un espacio rural, tiene toda esta posibilidad de buscar su alternativa. Hay quienes prefieren, en el desconocimiento, quitar los terrados y poner lámina en casas viejas. ¿Qué ocurre cuando se hace eso? Ahí lo que nos ha pasado mucho es que la gente llega y dice, hombre, es que tenía 1 metro de tierra, 80 centímetros, se lo quitamos porque pues estaba causando mucho peso. No. El terrado es lo que nos ayuda a estabilizar la estructura de los muros. Nos causa un peso que nos detiene el muro y ayuda a las vigas también. A la hora de quitar el peso, nos puede ocasionar que los muros se nos abran. Entonces, por eso hay que dejar el terrado como está. Si le quieren poner lámina, Póngaselas arriba. arriba del terrado. O sea, no fue una ocurrencia de nuestros abuelos ponerle tanta tierra. No para nada. Es parte fundamental del sistema constructivo. Así es que tenemos que recordar que el adobe es un sistema. El adobe funciona si mantenemos los zapatos, si mantenemos los sombreros y si mantenemos el abrigo bien puesto. Hablemos de abrigo. El abrigo es un aplanado de cal y arena. ¿Qué es un aplanado? Habrá gente que nos está viendo. Y El ¿eso aplanado qué es el recubrimiento, es lo que conocemos como encarre. Nada más que tenemos que recordar, el aplanado, la palabra aplanado viene del instrumento del albañil que se llama plana. Es una plana originalmente de ocotillo, ahora se vende de pino. Ajá. Y es como una llana, pero de madera, y con se va aplanando el encaje. Entonces, por eso se la aplana. Es una mezcla de arena, cal, que se hidrata. Generalmente echamos la cal hidratada, entonces es una pasta, y con arena. Una consistencia igual que la de un mortero de cemento. Y agarrar la cuchara. Y a zarpear. Y luego de la zarpeada ya viene. Aventamos el pino. Le llamamos aplanado grueso a la primera zarpeada, Sí. que es
una de cal por 3 de arena. Sí. Y luego después de ese le echamos el pino, el aplanado pino, también salteado, nada más que se lleva el acabado vuelta de plata. Y ahí la proporción. 1-2. Pues mire, todo lo que estamos aprendiendo, así que si usted nos está viendo y no sabe qué hacer con la casa de su tío abuelo, de sus papás, hay una gran posibilidad de seguir habitando estas habitaciones, de seguir disfrutando de la frescura, del calorcito en invierno, de estas casas, pero obviamente hay que darle mantenimiento. Hay casas hermosísimas que con muy poco recurso se blanquean. No necesitamos invertir tanto dinero, pero además no solo es un asunto de belleza, también es necesario quitar a la cal. ¿Por qué es importante quitar a la cal? Si tenemos un aplanado de cal, va a aceptar perfectamente una pintura de la cal. Si tenemos un aplanado de cal, la pintura que está base en látex, es la que usan la mayoría. Y aparte uno siempre quiere poner una pintura de muy buena calidad, entonces es más rica en látex. Entonces nos crea una película que no deja respirar a nuestro muro de adobe. Es como un antitranspirante. Exacto. Es como ponerle el mejor desodorante a nuestro muro. ¿Y qué va a pasar? Se nos va a craquelar la pintura. Entonces, no vamos a tener un acabado bonito. Al cabo de los 2-3 años se nos va a ver una pintura cuarteada. O se nos va a ir desprendiendo. ¿Y qué se recomienda para la cubierta? Porque, bueno, sin duda, evitar las filtraciones y las humedades es clave en la arquitectura de tierra. Para la cubierta se recomienda darle mantenimiento. Igual que una construcción nueva, Sí. cada vez, Cada año. yo en mi casa cada año me tengo que subir al techo a ver si no hay ninguna gotera, a ver si no hay alguna fisurita del impermeabilizante, me tengo que ver. Los impermeabilizantes nuevos, por más garantía que tengan, te dicen que el mantenimiento es cada 3 años. Es igual en una casa de adobe, se puede utilizar la mayoría de los impermeabilizantes, siempre y cuando tengan mantenimiento. Porque el peor enemigo del adobe es el agua y el descuido. ¿Por qué es el agua el principal enemigo? Porque la materia de la construcción del sistema constructivo del adobe es la tierra. Entonces, al entrar agua a la tierra, se crea un lodo. No importa si Se vuelve nada. Pues no nada, pero sí se nos vuelve una masa. Muy fácil y vulnerable. Y entonces, por eso, no solo mantener una cubierta sana, sino también enjarres sanos. Así es. Es muy importante, obviamente, estas reflexiones y un reto para los muchachos que asistieron al TICRAT. De repente uno les ve cara de ¿y esto dónde estaba? A pesar de que están en arquitectura estudiando. Así es. ¿Cuál es tu opinión de esto? A mí me divierte mucho los TICRAT, es una experiencia que me enriquece mucho porque abrimos mentes. Aunque están estudiando arquitectura, lamentablemente no en todas las escuelas es obligatoria la materia de arquitectura de tierra o de restauración. En la mayoría de las escuelas es una optativa. Entonces, no todos los alumnos de arquitectura tienen conocimiento de los materiales tradicionales de Chihuahua. Y bueno, pues a propósito de experiencias y apertura de mentes y de corazones también, porque estamos en un mundo donde la arquitectura de tierra nos lleva a nuestras generaciones anteriores. En el taller yo escuchaba a los muchachos decir, es que la casa de mi abuelita, la casa de mi tío, la casa en el rancho, pues es esto, justamente. Nos remite a olores de cocina, a sabores, olores y sabores en los entornos de los jardines en la primavera, al calor del invierno, a la vida familiar, muy junta, pues, en los momentos de mayor frío del año. Bueno, pues escuchemos a continuación uno de los testimonios de los alumnos que asistieron al TICRAT. Aprovechamos para saludar y agradecer a los maestros directivos del Instituto Tecnológico de Ciudad de Parral, especialmente a los maestros y maestras de la carrera de arquitectura, quienes se comprometieron junto con sus alumnos a participar de una manera muy
muy decidida en este taller. Escuchemos. La adobera tiene que estar remojada para que se pueda desmoldar, porque si no se pega. Después de cada utilizar. Sí, ahí está. ¿Cómo se sabe cuando ya está bien mezclado? Hay que darle con la mano, sacarle el aire al... Con presión. Ah, esto. Sí, hay que meterle las manos, hay que pensarlo. O si lo que lo volvemos a hacer. ¿Cómo? Para traerlo que tú puedes mover. Le faltó vibración, todavía está cacarizo y eso le resta resistencia. Ay, a mí canto. ¿No pensabas que iba a ser muñeco? ¿Quién va? No, ya. Rajuelas y absorbe el aplanado y le da más dureza, ya impide que se reviente. El aplanado fino, que es el acabado que va después del aplanado grueso, se recomienda echarlo cuando todavía el aplanado grueso está fresco, para que se adhiera, se haga una sola pieza. Esa es la proporción de 2 botes de arena fina o un bote de pasta de cal. Y luego ya se le da vuelta de plana. O se puede hacer directamente el aplanado grueso a vuelta de plana. Si le quedó muy rugoso, le echa entonces sobre esa primera capa de aplanado una pastita de vino y le da con la plana. ¿Quitamos el bote? Papita. Otro vasito. Sí, en el interior es ya el interior de dura 10 años. Ahí en la grande. Un 50 gramos de copal y un cuarto de copal. Esa lo puede multiplicar. Esa la hace escuelas. Y luego la mayoría tiene las cuenta que va a poner la guarraza en baño María y le coloca las escuelas. Pues al final se ocupa mucho. Y combinaron la tierra. Pues pudimos apreciar en las imágenes la elaboración de adobes, estudiantes muy echados para adelante, y con Armando, que por cierto traía muy puesta la camiseta. Armando era justamente el logotipo del TICRAT 2022. Vimos también la pega de adobes, como con la propia mezcla de tierra se van colocando el entramado del muro de adobe. Pudimos ver también en las imágenes la recuperación de una madera ya muy desgastada, muy asoleada, muy lastimada pues por el entorno natural, y cómo con linaza y otros productos
es posible recuperarla y intentarla y rehabilitarla para su uso por una nueva temporada. Pues bien, ahora sí, escuchemos palabras de los alumnos, su experiencia dentro de TICRAD 2022. La actividad del TICRAD 2022 tiene que ver una serie de actividades en Parral. Para un estudiante de arquitectura, de tecnológico, ¿qué representa venir al TICRAD? No, pues representa una experiencia nueva para uno que es estudiante de arquitectura, aprende cosas nuevas, pero no tenía conocimiento de ellas. ¿Cómo cuáles? La elaboración de como viene siendo el adobe, la mezcla, los ingredientes pues, que se le van agregando al momento de hacer la mezcla, pues. El formado del adobe, el remojado del adobe para que agarre esa consistencia sólida para que se pueda poner consistencia el adobe. El taller incluye pláticas y prácticas, ¿verdad? De las pláticas de hoy. No, de las pláticas muy interesantes porque en ciertas partes de Parral no teníamos conocimiento por ejemplo, de la Plaza Juárez y de cuánto tiempo tardaron en remodelar pues, la Casa Bordeo, llamada Casa Arce, ahora, y pues las diferentes edificaciones que hay aquí, por ejemplo, la iglesia en Casa San José, teníamos conocimiento que son edificaciones de muchos años y las estatuas, pues, bueno, sí se pueden decir estatuas porque hace varios años. En la elaboración de adobes, ¿qué es lo más interesante? A mí se me hace muy interesante la forma de darle el tamaño, porque o sea, hay varios tipos de moldes, entonces, y el tamaño, pues también el peso que tiene, porque son un peso, ahorita que los agarras y son un peso, entonces no me imagino para llevarlos a cierto nivel de muro, ¿no? Va a ser muy pesado y para poderlos colocar y darle nivel y alineado. Pues. ¿Qué sabías tú de la arquitectura de tierra? La verdad, no sabe, lo único que no sabía era que no se necesitaba las hiladas, era pura plomada. Entonces, sí. Eso sí ya lo sabías. No, eso no lo sabía, lo demás ya en sí. Ya habías experimentado. Sí, ya había movido cierto tipo de adobes. ¿Usted ya había hecho adobes? Adobes no, había hecho ladrillo nada más. ¿Y hacer adobes qué es la experiencia que le deja? No, es una experiencia, pues por mi parte, bonita porque aprende uno lo que nuestros antepasados hicieron. Entonces que es una experiencia muy bonita y muy buena el taller. Y vaya, si uno se le da los cuidados y el mantenimiento, vaya, todavía tenemos edificaciones que todas están formes así. Parral es una ciudad llena de arquitectura de tierra. ¿Se ven ustedes en el futuro atendiendo este tipo de viviendas, de edificaciones? Sí, claro. Sí, la verdad que sí. Sí, claro. ¿Qué se llevan como enseñanza de estas pláticas y de este taller? Pues mucho conocimiento por parte de los arquitectos que ahorita nos dieron la plática, por tanto el arquitecto Camarena y la señorita arquitecta Carla. Ella fue la que nos explicó cómo se hacía las edificaciones, el sistema constructivo para el adobe, que pues nosotros ya ahorita no nos enseñan eso en arquitectura, nos enseñan más bien cuando es con el tabique recocido, pero es una forma muy diferente de trabajar con el adobe al ladrillo, porque pues hecho una zapata corrida de concreto, pero el adobe es posterior con la cara. O sea, es una forma muy diferente de trabajar el ladrillo con el adobe. Muy bien. ¿Qué les dirían a jóvenes como ustedes que están en muchas latitudes de México, en otros estados de la República, que vivan esta experiencia? Exactamente, sí, que empiecen a darle uso, pues, a no nomás adaptarse a lo nuevo, sino a lo viejo también, y darle como, podría ser, como, más, ajá, exactamente. Y esto aparentemente viejo hoy se vuelve otra vez nuevo. Sí, ¿Por qué? más estilista, pues, así. ¿Por qué es tan importante recuperar esa tradición constructiva de la para ustedes, estudiantes? Pues el trabajo, más bien el trabajo y el diseño que le da. Y el trabajo el que es material, pesado. el material con el que está hecho es un material muy, muy económico, la verdad que son pues, materiales que tenemos al alcance, que tenemos a la mano. Muy bien, muchas gracias.
Pues sin duda, una experiencia que deja muchas enseñanzas, TICRATE en la ciudad de Parral. Primero, darnos cuenta que esta ciudad mantiene una tradición ancestral en sus barrios por más de 300 años. Muchos de sus barrios siguen en el mismo espacio territorial. Las mismas familias son las que habitan en parte de estos barrios y con una denominación e identidad que sigue estando ahí presente. En el caso de TICRAT, pues se desarrolló en uno de estos barrios, pegado a la Alfareña, uno de los barrios tradicionales, y así cada uno de estos muchachos nos hacía alusión a parte de la historia de la ciudad. Si usted no conoce Parral, dése la oportunidad de visitar esta ciudad reguera, esta ciudad con un gran contenido de honda tradición, de la herencia hispánica y de un mundo mestizo basado en la producción minera que marcó el rumbo prácticamente de la Nueva Vizcaya. Parte del septentrión se debe a la riqueza minera de Parral, de Santa Bárbara, de San Francisco del Oro, y por qué no, también gracias a Valle de Allende, cuyos alimentos, cuyos productos hicieron posible la vida allí. ¿Qué enseñanzas deja este taller? Enseñanzas, que los jóvenes que están ávidos de aprender, para ellos son nuevas técnicas, pero para nosotros pues, son las técnicas tradicionales. Si están interesados, que el adobe sí se puede mezclar con la tecnología de ahora, podemos seguir investigando. Es un mundo todavía de posibilidades y cosas que se pueden hacer con un material tan rico como la tierra. Y particularmente en una ciudad como Parral, con más de 550 monumentos históricos ligados a este tipo de arquitectura, ¿por qué es tan importante, Karen, tener a estos estudiantes ahorita como amigos y en el futuro como aliados? Pues simplemente por esta misma densidad. O sea, en Parral tenemos toda una zona delimitada en donde cualquier construcción, ya sea tanto una restauración como una obra nueva, requiere ciertas características o de restauración o de integración o hasta cierto punto de mezcla de técnicas que muchos de los arquitectos actuales pues desconocen. Entonces sí es muy importante que más que nada la gente que vive ahí sepa cómo trabajar estos edificios. Nos preguntan del público, Laura, ¿qué hay que hacer para que un TICRAT llegue a un municipio? ¿Pedirlo? Así de sencillo. Sí. ¿En dónde? El centro de INA de Chihuahua, las oficinas, al teléfono, aquí al correo. Nada más contactarse con nosotros. Es un taller que se hace cada año. Descansamos 2 años por la pandemia, pero todavía no planeamos el del 2023. Entonces, así que si el que hizo la pregunta es de algún municipio, podemos irnos poniendo de acuerdo. ¿Tienen un costo para los asistentes? No, para los asistentes es totalmente gratis. La mayoría del recurso casi siempre buscamos ayuda del ayuntamiento del municipio donde estemos y también el centro. Sí, aprovechamos para agradecerle desde luego al municipio de Parral, quien amablemente no solo facilitó el proceso con equipamiento, con personal, sino también obviamente ayudó en la instalación de los talleres, en la parte exterior de la Casa Botello, de la Quinta Botello, y por supuesto la preparación de unos riquísimos burritos. Usted si no fue se la perdió definitivamente. Es esto, el TICRAT no solo es la enseñanza técnica, sino una convivencia. Sí, claro. Inclusive a veces en los momentos, pues los recesos que teníamos era cuando los chavos más se acercaban a hacer ya dudas puntuales o casos de la casa de su abuelita o de sus papás, que pues es a veces lo más interesante. ¿Qué tipo de preguntas son las que suelen hacer los estudiantes?
Bueno, ahí en Parral tuvimos muchas preguntas del mismo, de cómo restaurar, cómo hacer, cómo pedir permiso a Lina, porque les decíamos que no, porque que sí, el contacto, siempre saliendo a un TICAT, salimos con amigos nuevos, siempre salimos con 3, 4 teléfonos guardados, y son ya relaciones que vamos enriqueciendo con los años, entonces siempre es ganar. Y aliados en el futuro, porque no es lo mismo que alguien que no tiene ni idea del sistema constructivo, de la arquitectura de tierra, pretenda hacer un proyecto de intervención, que alguien como ellos, que ya tienen nociones y que pueden dedicarse a esto, nos presenten proyectos. ¿Por qué? A ver, explíquenme, ¿por qué sí a veces se puede y a veces no se puede? En esta expresión de que Lina, ¿por qué dice que no y por qué dice que sí? Elina casi siempre dice que sí cuando es por el bien del edificio, cuando la propuesta, la intervención va encaminada a la conservación y a la restauración del bien inmueble. La mayoría de la gente piensa que siempre decimos que no porque proponen materiales que no son aptos para el inmueble, que para ellos creen que es más fácil la solución. Cuando nosotros le decimos, sí puedes encerrar, sí puedes poner un aplanado, pero con este material es cuando muchas veces se les cierra el mundo. Dice, no, es que mi maestro no quiere trabajar con cal. Entonces, también muchas nos alaban. Ha habido ocasiones que vamos con el maestro, le presentamos el material y ha habido muchos maestros y albañiles que dicen, o sea, que les gusta ya trabajar mejor con cal y que ya vienen, de hecho, ellos muchos a pedir permiso. Pues aprovechamos para reconocer a quienes desde su hogar o de su trabajo nos están viendo y escuchando, a Excel, a Joel, a Diego Tapia y a José Fierro. Un saludo y agradecimiento para todos ellos por acompañarnos esta tarde. Pues ya casi cerramos nuestro programa, pero yo no quisiera irme sin que hiciéramos una última reflexión. En el caso de los docentes, ¿por qué es tan importante que los docentes tecnológicos se comprometan en estos talleres? Bueno, específicamente en el TEC es muy importante. Yo soy egresada del Tecnológico de Chihuahua, del Plantel 2. No llevamos propiamente una materia o una carrera de restauración. Casi todo lo que hemos visto ha sido por iniciativa de algún profesor que nos invitaron, nos ha pedido llevar. Sí llevamos bioclimático, que tiene mucho que ver con los materiales, pero pues aplicados de una forma total y completamente diferente. Entonces, arquitectura de tierra hay en todas las ciudades de aquí de Chihuahua y sí es importante que la conozcamos. Es como un complemento también a lo que podemos ver en clase. ¿Hacia dónde va la arquitectura de tierra aquí en Chihuahua? ¿Va bien? Va, aparte de la conservación y la restauración, creo que sí estamos abriendo un poco la mente de la gente de conservar su vivienda o su edificio de adobe, pero también mucha gente ya se está interesando por las técnicas más ecológicas, y el adobe es ecológico porque no hay ningún proceso industrializado. Entonces, creo que por ahí vamos muy bien. Y después de estar viendo lo que está pasando en Europa con el costo del gas y el manejo geopolítico. En Europa, aquí. De las energías y de todo, creo que seriamente se debe de retomar la discusión con responsabilidad sobre esto. Pues fue realmente un gusto estar esta tarde platicando de estas cuestiones tan importantes como es la arquitectura de tierra, su aplicabilidad, las formas sencillas de autoconstrucción, cómo podemos aprender la pintura lacal, los aplanados, cómo elaborar adobes, pero todo en una lógica, en un sistema constructivo, no es una cosa aislada. Y eso es lo que más agradezco pues a Karen y a Laura, que con mucha paciencia nos han estado explicando. ¿Alguna cuestión para terminar nuestro programa, Karen? Pues más que nada todos los que estén interesados en asistir a los nuevos talleres, normalmente por mediados de año damos la sede, que se mantengan en contacto por las redes sociales, vamos dando las invitaciones a las escuelas.
a la página de INA Chihuahua. Ahí se enteran de todo lo que sucede por acá. Laura. Muchas gracias a los asistentes, al tecnológico de Parral, sobre todo al ingeniero Melba, que fue la que nos apoyó muchísimo, y a los profesores, 3 profesores que fueron 3 arquitectos, que acompañaron ahí a los más de 60 estudiantes que estuvieron con nosotros. Más de 60 estudiantes, la mayoría de ellos con mucha disposición y con disposición pues para aprender y compartir experiencias. Pues es así como hemos llegado a este 8º programa de Septentrión Patrimonio Cultural Chihuahuense. Es el último programa, tenemos un doble sentimiento. El primero de alegría por estar terminando esta serie en el 2022, pero también un poco de que vamos a extrañar esta idea de compartir con la audiencia, con los públicos, el quehacer institucional que hacemos desde el Instituto de Antropología e Historia aquí en Chihuahua. Pero bueno, ya estaremos programándonos, si me lo permite, desde luego, INA TV para la siguiente temporada, el siguiente año, el 2023. Esperemos tener la posibilidad de integrar un programa tan nutrido como este año, con 8 programas, todos ellos hechos con mucho cariño, con mucha disposición y sobre todo con grandes amigos, compañeros y compañeras que hicieron posible una televisión inteligente, culturalmente comprometida y educativamente dispuesta a mostrar desde lo más íntimo y lo más dispuesto de lo que es un diálogo de la comunicación para socializar experiencias, conocimientos y hacer del patrimonio algo sencillo, algo nuestro de todos los días. Así que, pues muchísimas gracias a Ana Galicia, directora de INA TV, a Ana López, a quien hemos dado lata a estos 8 programas, pero que nos ha enseñado muchísimo, sobre todo a intentar las cosas, hacerlas de calidad. Y desde luego, aprovecho para agradecer a Adria Lozano Castro, quien de una manera muy comprometida ha sido la productora de este programa. Su servidor Jorge Carrera Robles les dice hasta luego como los marineros y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.